¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un hombre nacido en Argentina, obviamente, por eso es candidato a la presidencia ahora de Argentina, nacido en 1970, el 22 de octubre, es de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es hijo de padres de clase trabajadora, es así como él mismo se presenta. Su padre era colectivero, su madre era ama de casa. Y él mismo menciona de que se crió y residió en la ciudad. Ahora, este hombre tiene bastante preparación, sinceramente, y creo que es una falacia ad hominem la que hacen muchas personas simplemente atacando su apariencia, porque no vamos a negar, y no voy a negar de que es un hombre que se ve un poco raro y te llama la atención cuando lo ves en la televisión o ves alguna foto suya, porque literalmente él dice de que no se peina y que se levanta y la mano invisible, supongo, del mercado es la que lo peina y anda, mucha gente dice que con una peluca, pero hay mucha gente que simplemente lo ataca por cómo se ve y como he mencionado, creo que ese es un ataque ad hominem que termina siendo una falacia, porque en realidad es un hombre preparado, creo que eso nadie puede negar. Es un hombre que tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Belgrano, también tiene un posgrado en teoría económica del Instituto de Desarrollo Económico y Social y un posgrado en economía en la de la Universidad de Torcuato. También es un autor de de bastantes libros y más de 52 artículos académicos, 16 libros exactamente. Es un hombre que ha escrito bastante. Y según lo que él mismo dice, tiene como 500 artículos de divulgación en medios gráficos, ¿sí? Así que es un hombre que yo considero que conoce su materia, es un hombre que yo considero que es verdad que conoce temas económicos. Algo que he encontrado en él que me parece llamativo es de que él mismo dice, yo soy economista, sí, y ese es mi fuerte. Y para otros temas busca ser asesorado con personas que sean más expertas en los demás temas que se necesitan cuando entras a la política. Y ahora, él ya estaba llamando la atención hace años, sinceramente, ¿sí? Ahora tal vez mucha gente no lo conocía, pero la verdad es de que ha estado llamando la atención hace bastantes años ya. Pero especialmente ha llamado la atención en los últimos meses y especialmente en este último mes. ¿Por qué? Porque ha ganado las elecciones primarias en primer lugar en Argentina. Todavía él no es presidente, pero él es uno de los candidatos a la presidencia que está liderando las encuestas. Y esto es aquí es donde se está dando vuelta completamente la mesa en Argentina. Porque después de que han pasado de estar décadas sumergidos en la izquierda progresista, socialista, posmoderna, y también por algunos partidos de centro izquierda, que yo los consideraría que como Macri o quizás algunos dirían centro derecha, pero la realidad es de que Argentina no ha tenido un candidato o un candidato a la presidencia como Javier Milei desde una perspectiva tan radical en favor al capitalismo y en cierta manera también en favor al conservadurismo en el tema social. Ahora voy a analizar, sí, voy a analizar todo lo que Javier Milei está proponiendo. Ahora no voy a poder hacer un análisis exhaustivo porque no nos alcanzaría el tiempo, pero voy a intentar tocar los temas principales respecto a las medidas que él quiere tomar si es que llega a la presidencia. ¿Cuáles son las medidas que él mismo ha presentado las propuestas y las medidas que él quiere realizar si es que llega a la presidencia? Uno, recorte del gasto público del Estado, ¿sí? ¿Cómo va a hacer eso? Haciendo una reforma tributaria para que los argentinos paguen cada vez menos impuestos, ¿sí? Y de tal manera que el Estado tenga menos poder económico y así las personas, los ciudadanos tengan más economía, así no tengan que perder mucho de lo que trabajan dándoselo al Estado. Así también se ha dicho que él quiere hacer una reforma previsional para recortar el gasto del Estado, como en el tema de las jubilaciones y las pensiones. Quiere hacer una reducción del número de ministerios y varios videos se han hecho muy virales en estas últimas semanas mostrando a Javier Milei literalmente diciendo que se va a deshacer de, no sé si me equivoco, más o menos el 80% de los ministerios y secretarías que hay en este momento en Argentina. Así también ha mencionado de manera explícita de que quiere privatizar las empresas públicas deficitarias
quiere vender muchos de los bienes del Estado, quiere ejercer la eliminación de las retenciones y la exportación y los derechos de importación. También quiere abrirse, ¿sí? Abrirse al comercio internacional. Esto tiene que ver porque él cree en la libertad de mercado, como vamos a hablar en un momento. Una de sus medidas que más está llamando la atención también es el tema de la dolarización. Quiere dolarizar Argentina, quiere que el peso argentino desaparezca, quiere librarse de lo que es el Banco Central y quiere dolarizar la economía argentina, ¿sí? Algunos temas que también son importantes es de que él quiere proteger la vida desde la concepción. Es un hombre que está en contra del aborto, ¿sí? No quiere, él no está a favor del aborto y lo considera un asesinato, perdón. Así que eso es algo interesante. También quiere eliminar la obligatoriedad de lo que es la educación sexual integral que se ha estado ejerciendo en Argentina. ¿Qué es esto de la educación sexual integral? Hemos hablado ya de esto en otras transmisiones, específicamente en la que hemos tocado el tema de la currícula escolar aquí en Bolivia. Y simplemente es el adoctrinamiento progresista a los niños en las escuelas. Eso es lo que es la educación sexual integral. El adoctrinamiento progresista a los niños en las escuelas. Lamentablemente a muchos niños en las escuelas en Argentina se les está enseñando e introduciendo conceptos como el homosexualismo, como el transgenerismo y otros como si fueran normales, como si fueran expresiones del amor. Se les está enseñando que la biología no define quiénes son, sino que el género es una construcción social y cosas de las cuales ya hemos hablado en otras transmisiones. Javier Milei no está de acuerdo con que se adoctrine a los niños con este tipo de educación sexual, así que eso creo que es importante y vamos a hablar de eso en un momento también. Así también hay una de las propuestas que tiene que ha causado bastante controversia y es el tema de que él está de acuerdo con el uso legítimo de las armas. Él quiere que el ciudadano común y corriente pueda portar armas en Argentina. Y voy a explicar un poco más esto en un momento. Quisiera analizar algunas cosas respecto a sus propuestas y que lo que voy a hacer es analizarlas desde una perspectiva bíblica. Y lo primero que voy a tocar es el tema de reducir el gobierno. Milei está proponiendo tener un gobierno limitado. ¿Qué creemos acerca de eso nosotros como cristianos? ¿O qué es lo que deberíamos creer? Porque yo sé que mucha gente no tiene un concepto cristiano o bíblico de lo que es el gobierno, pero sinceramente estamos de acuerdo en cierta manera con Javier Milei respecto a eso. Porque Dios jamás ha querido de que el gobierno sea un gobierno el cual tenga completo dominio y poder sobre la población. Dios nunca ha tenido el propósito, no ha creado el gobierno porque Él es el que ha creado el concepto de gobierno con ese propósito. Y para esto yo les animo a leer y a estudiar Deuteronomio capítulo 17, Romanos capítulo 13, 1 Samuel capítulo 8, donde Dios va a dejar muy claro, especialmente en Deuteronomio capítulo 17. A mí me tocó predicar este pasaje hace algunos años cuando estábamos en épocas electorales aquí en nuestro país. Y mi intención respecto a presentar ese pasaje a la iglesia era hacerles notar qué es lo que Dios quiere del gobierno, qué es lo que Dios demanda del gobierno. Y una de las cosas que son sumamente claras que Dios demanda del gobierno en Deuteronomio capítulo 17 es de que Dios no quiere que el gobierno tenga todo el poder. Literalmente, Dios va a decir, no quiero que ellos tengan todos los carros, todos los caballos, no quiero que ellos tengan todo el oro en aquel momento, haciendo referencia a los recursos, ¿sí? A los recursos económicos. ¿Y por qué Dios dice eso? ¿Sí? Porque Dios le ha dado al gobierno funciones limitadas. Ahora, yo no estoy seguro si sinceramente Javier Milei está completamente de acuerdo con lo que voy a presentar, pero creo que se acerca bastante a lo que voy a decir. Pero literalmente Dios ha presentado al gobierno en la escritura con funciones limitadas, con una jurisdicción limitada. Si tú lees lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 acerca del gobierno, vas a encontrar de que Dios demanda de que el gobierno se dedique a una cosa. Específicamente, ¿cuál es esa cosa? Es hacer justicia. Dios no va a demandar al gobierno que se haga cargo de la educación. ¿Quién es
a los cuales Dios los va a hacer responsables de la educación de la siguiente generación. Los padres, a ellos los va a hacer responsables. Quienes son responsables de la salud, del bienestar de sus cuerpos y de sus familias, ¿sí? La Biblia va a decir de que el individuo, especialmente los padres, los hombres, somos los encargados de proveer a nuestras familias para sus necesidades. Ahí puedes tú poner en lo que acabo de decir las necesidades de alimentación, de ropa, de salud. Tú no vas a ver en la escritura de que Dios diga y demande que el gobierno se haga cargo de temas como la salud, por ejemplo, o la economía. Eso es algo que Dios ha mostrado claramente de que está bajo la responsabilidad y jurisdicción del individuo y específicamente de los padres dentro de una familia. Y Dios lo que demanda del gobierno, escucha bien esto, es de que sea un gobierno limitado. Este concepto de que el gobierno tenga que hacerse cargo de la educación, de la salud, de la economía y de todo, es un concepto errado que no proviene de la escritura. Tengo ya otro video, el cual he hecho hace algunas, si no me equivoco, el mes pasado, en el cual hemos hablado del cristianismo y el socialismo, un video que les animo a poder considerar, en el cual he mostrado cómo el cristianismo está completamente opuesto al socialismo, está completamente opuesto al marxismo y al comunismo, obviamente, ¿sí? Entonces, en este punto, sinceramente, creo que tenemos cierta afinidad con Javier Milei, los cristianos, o deberíamos tener, porque Dios no le ha dado todas esas responsabilidades al gobierno. Dios quiere que el gobierno sea un gobierno limitado, el cual se dedique especialmente y específicamente a hacer justicia. La educación, la economía, la salud, eso debe estar en responsabilidad de los ciudadanos, de las familias. Eso debe estar bajo la responsabilidad y jurisdicción de los ciudadanos y las familias. Así que creo que ese es un punto importante y ese es un punto interesante porque sí tenemos cierta afinidad con Javier Milei en ese aspecto. Ahora, Javier Milei es muy abierto respecto al tema del capitalismo, por ejemplo, y muchas veces lo van a escuchar hablando del capitalismo. Ahora, aquí quiero solamente, entre paréntesis, hacer mención de que por si acaso yo como pastor no estoy de acuerdo y como cristiano no estoy de acuerdo con cómo se expresa Javier Milei en muchas de sus conferencias, en muchas de sus charlas. No estoy de acuerdo las palabras, los insultos que utiliza, sí, las malas palabras que muchas veces utilizan. Ahora, yo sé que muchas veces dentro de lo que es la cultura argentina es permitido hablar de esa manera. Yo personalmente me incomoda y no me gusta eso y no estoy de acuerdo. Pero dicho sea eso, después de haber dicho eso, em, respecto a sus posturas sobre el capitalismo y el libre mercado, sinceramente creo que también tenemos afinidad con él en ese punto. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia, si bien no va a utilizar términos como socialismo, capitalismo, libre mercado, la Biblia y especialmente el protestantismo es el protestantismo al interpretar lo que la Escritura dice sobre la sociedad y sobre el gobierno, es el protestantismo el cual influyó a que haya libertad de mercado, ¿sí? Haya libertad de mercado, que haya libertad para que el individuo comercie, trabaje, ahorre, haga con su dinero lo que bien le parezca de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha dado y a los principios que Dios nos ha dado para utilizar el dinero. Ahora, por si acaso, como cristianos, nosotros no estamos en desacuerdo de pagar impuestos, está bien, pero siempre con esta visión de que el gobierno debe ser un gobierno limitado y está bien que necesita recursos para hacer justicia, porque es obviamente necesario tener que darle un salario a policías, a fiscales, a jueces, etcétera. Está bien. Pero más allá de eso, creemos de que el gobierno debería dejar que simplemente los individuos trabajen, tengan sus propios negocios, como Pablo va a decir en Segunda Tesalonicenses, y que cada uno haga con lo suyo y que se recompense y que reciban recompensa a aquellos que utilizan bien los dones o los recursos que Dios les ha dado. Uno de los pasajes más claros respecto a esto, y es muy interesante ese pasaje cuando se lo analiza desde esta perspectiva, es el pasaje de Mateo capítulo 25. Ahora yo sé que este pasaje tiene
un contexto y una intención especial en la cual se habla acerca de la salvación y aquellos que son salvos y aquellos que no. Sí, esto está perfecto y no niego la interpretación natural de ese pasaje, pero sí creo también de que ese pasaje nos da ciertos principios acerca de cómo Dios quiere que la sociedad y su pueblo se organice. Y literalmente Jesucristo nos va a dar la parábola de tres siervos, ¿sí? De tres personas las cuales se están dedicando a trabajar. Y estos tres siervos han recibido cada uno diferentes dones. Ahora, esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces los socialistas, los marxistas van a hablar de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad, pero la realidad, hermanos, de que nadie es igual en este mundo, ¿sí? Igualdad de oportunidades, podemos conversar acerca de ese concepto, pero la realidad es de que no todos somos iguales, ninguno de nosotros es igual al otro, cada uno ha recibido diferentes capacidades, cada uno ha recibido diferentes talentos. Y literalmente Jesucristo en esa parábola va a reconocer eso. Cada uno ha recibido diferentes talentos. Unos habrán recibido 5, otros habrán recibido 2, otros habrán recibido solamente un talento. Y Jesucristo en ningún momento en esa parábola dice que haya ahí algún tipo de injusticia, porque la igualdad no es injusticia. La igualdad no es exactamente injusticia. Y he tocado ya este tema en otro de los videos en los cuales hemos analizado lo que es el tema de la justicia social, porque la verdad existe mucha ignorancia respecto a de que para que tengamos un país justo todos debemos ser iguales, pero eso no es justo, ¿sí? Eso no es lo justo, porque la realidad es de que todos vamos a nacer diferentes, con diferentes contextos, en una familia diferente, y podemos abogar, como he mencionado, y quizás en otros videos vamos a profundizar más el concepto de la igualdad de oportunidades, quizás, pero la igualdad per se no es algo que específicamente deba verse como algo justo, porque la realidad es de que no todos vamos a ser iguales. Y Jesucristo reconoce eso en ese pasaje. Y Jesucristo en ningún lugar va a mostrar que sea injusto, de que unos reciban más, otros menos. Eso es algo que simplemente se da por la providencia de Dios y el ser humano está llamado a ser agradecido con lo mucho o lo poco que Dios le haya dado, ¿sí? Pero a pesar de que estos tres siervos habían recibido diferentes, una cantidad diferentes de talentos, ¿sí? O de dinero, si quieres ponerlo así. Uno había recibido 5 talentos, el otro 3, el otro 2, perdón, y el último había recibido solo uno. Si bien cada uno ha recibido diferentes talentos, lo que sí Jesucristo dice ahí es de que cada uno va a rendir cuentas por lo que haya hecho con lo que ha recibido, sea mucho o sea poco, sea mucho o sea poco. Y Jesucristo literalmente, hermanos, en ese pasaje va a darnos principios de lo que se conoce como la meritocracia, ¿sí? Entonces Jesucristo nos presenta al amo de estos siervos que regresa y les viene a pedir cuentas y les dice, ¿qué has hecho con los talentos que te di? Entonces yo te di 5 talentos, ¿qué hiciste con eso? Y el siervo bueno resulta que agarró esos 5 talentos y trabajó con eso y logró tener 5 talentos más. Y entonces su amo le va a decir, eres un buen siervo, ¿sí? Hay que darle más a este. Escucha lo que Jesucristo está diciendo. Aquellos a los que se les dio algo e hicieron algo con eso que se les dio y generaron más recursos, multiplicaron, fructificaron, como nos dice el libro de Génesis, con lo que Dios les ha dado en esta vida, Dios dice que esa persona reciba más. ¿Por qué? Porque es una persona útil, es una persona que está generando más recursos, es una persona que está haciendo de bien, porque generar más recursos en ningún sentido es algo malo. Luego nos encontramos con otra persona la cual recibió menos al principio, recibió solamente 2 talentos, ¿sí? Y esa persona no es una persona que se está quejando, que está diciendo por qué vida tan injusta, por qué el otro tiene 5 y yo solo 2. No, con esos 2 talentos igual va a hacer algo. Va a hacer algo y va a trabajar, los va a invertir, va a hacer algo con aquello que Dios le ha dado. Y entonces su amo regresa y le dice, ¿qué has hecho con los 2 talentos que te di? Y le va a mostrar que de los 2 que tenía ahora tiene 4. Y va a decirle, buen siervo fiel, ¿sí? Eres un buen siervo. Hay que darle más a esa persona. Pero luego hay otra persona, la cual que por negligente y por temeroso, por cobarde, no va a hacer nada con lo que Dios le dio. Dios le dio solamente un talento, ¿sí? Y no tiene por qué quejarse, porque Dios reparte
los dones y talentos como Él quiera según su soberanía y su providencia, y Él tiene el derecho de dar algunos más, otros menos. Nosotros como criaturas no tenemos el derecho de reclamarle. ¿Qué le dirá el vaso de barro al alfarero? ¿Por qué me has hecho así? No, no tenemos ese derecho. Y entonces, pero este hombre que recibió solamente un talento, resulta que llega el amo y le dice, ¿qué has hecho con ese talento? Y le dice, no hice nada, no hice nada porque tuve miedo, porque sabía que tú me ibas a exigir más y tuve miedo. Y literalmente el amo le reclama y le dice, ¿cómo no hiciste nada? Podrías incluso haberlo metido al banco, haber sido un poco astuto y meter al banco ese dinero y por lo menos hubiera recibido algo de intereses. Por lo menos hubiera podido recibir algo de ganancia con lo que te he dado, pero no has hecho nada. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con esa persona a la cual se le ha dado, aunque sea poco, pero no ha hecho nada con eso poco? Dios no va a decir, oh, qué pobrecito, le daremos bonos, ¿sí? Le daremos subsidios, le daremos ayuda. Dios va a decir, ha sido un mal siervo, ¿sí? Hay que quitarle lo que tiene y darle más bien a los que están produciendo. Hermanos, esto es importante porque el libre mercado literalmente tiene este tipo de principios. Las empresas que producen y que generan bienestar a la sociedad, sí, yo sé que ganan mucho dinero y se enriquecen, y no está mal que lo hagan si es que están produciendo algo de bienestar, si es que están generando recursos los cuales sean de bienestar para los demás. No está mal que reciban más. Y el mercado, el libre mercado es lo que hace. Las empresas que se abren y que no están haciendo recursos, no están generando recursos, los cuales sean de bienestar para los demás, ¿sí? Simplemente se les quita, quiebran y los clientes y el mercado se dirige hacia aquellos que sí están generando algo. Y eso, hermanos, no está mal, eso no es pecado, eso no es injusto, eso está bien, ¿sí? Ahora, yo no creo, sí, lo que algunos van a decir, quizás en un capitalismo salvaje. Ahora, les animo a no confundir el capitalismo o el libre mercado con el mercantilismo, con los monopolios producidos por la intervención del gobierno, sí. Yo no creo en ese tipo de cosas, pero sí creo de que cada uno tiene que buscar generar recursos con los talentos y los dones que Dios les haya dado, con la intención de proveer a su familia, con la intención de proveer a esta sociedad. Y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios nos manda. El que no trabaja, que dice Dios, que dice Pablo, primera Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Escucha lo que dice. Pablo no dice el que no trabaja, que reciba subsidios, que reciba bonos, que se le haga justicia, no. El que no trabaja, que no coma. Y hermanos, esa es la realidad, ¿sí? De cómo la Biblia presenta la responsabilidad que tiene el hombre de generar sus recursos. Y yo sinceramente estoy convencido de que la Biblia va a abogar y nos va a mostrar de que vivir en una sociedad en la que el libre mercado se permita, ¿sí? Sin la intervención del gobierno, es lo que va a generar más recursos y más bienes, más servicios. Y esto es obvio, sí. En nuestro país esto es lo que pasa y en otras transmisiones he puesto de ejemplo una de las ciudades que más está creciendo en nuestro país, que es la ciudad del Alto. Y la ciudad del Alto literalmente se caracteriza por el capitalismo. Incluso personas que son muy incoherentes respecto a lo que aparentan y lo que hacen, como Eva Copa, a la cual le voy a hacer algún video en algunas siguientes semanas, es la alcaldesa del Alto. Esta misma mujer, la cual supuestamente es del movimiento al socialismo, ¿sí? Supuestamente es comunista, supuestamente es del ala de la izquierda, marxista de nuestro país, ella misma dice, he buscado para mi ciudad conseguir capitales extranjeros, entonces ha viajado a Europa y a otros lugares buscando capitales. ¿Por qué? Porque ella misma sabe, se necesita capital, ¿sí? Se necesita el mercado y promover esta libertad de mercado en el cual se va generando más capital para hacer mayores inversiones para que una ciudad prospere. Y eso es lo que está pasando en el Alto, literalmente. Y eso es lo que normalmente pasa en la mayoría de los países, los cuales em, presentan o tienen esta cosmovisión, este entendimiento de la economía, de que la economía no debe ser intervenida por el gobierno, debe ser libre.
El gobierno solamente debe intervenir cuando dentro del mercado empieza a haber injusticias. Y esto es importante, sí, porque no creo yo que el gobierno debe intervenir la economía en sí misma, a menos de que para producir recursos, para producir para producir ganancias, la gente se esté involucrando en actividades ilícitas, ¿sí? Como la trata y tráfico de niños, como vamos a hablar en el siguiente tema, o las drogas o cosas ilícitas. Entonces, en ese tema el gobierno sí debe intervenir, pero porque ya se está afectando lo que es lo justo, si ya se está pecando, se está yendo en contra del bienestar de nuestro prójimo. Entonces, en ese caso el gobierno debe intervenir. Pero de ahí, sinceramente, no creo que alguien pueda presentar un caso desde la escritura para decir de que el gobierno deba controlar la economía, ¿sí? Que el gobierno debe controlar la economía. Y como economistas como Friedman han reconocido, Friedman, el ganador del premio Nobel en economía, el gobierno no tiene la capacidad de regular todos los procesos de mercado que existen en una sociedad. Eso es imposible, no se puede hacer, no se puede, porque son demasiadas intercambios de bienes y servicios que se hacen al día en una sociedad. Entonces el gobierno simplemente no puede. Y la Unión Soviética y el comunismo en nuestra época y en el anterior siglo ha demostrado claramente de que cuando el gobierno interviene en la economía de esa forma, es lo que único que causa es pobreza, ¿sí? Lo único que causa literalmente es pobreza. Lo único que causa es la inflación que está pasando Argentina, que la inflación siempre es producto de la intervención, normalmente, ¿sí? No, no siempre, quizás ahí estoy utilizando una hipérbole, pero normalmente es producto de malas políticas económicas que tienen los gobiernos. Normalmente la inflación históricamente es producto de eso. Entonces, este tema del libre mercado, sinceramente creo que también tenemos cierta afinidad con Javier Milei respecto a ese tema. El reducir el control y el dominio del gobierno, tenemos afinidad respecto a eso. Capitalismo, libre mercado, meritocracia, creo que tenemos afinidad con él respecto a eso. Ahora, por si acaso, no estoy diciendo que Javier Milei sea cristiano. Es más, como voy a mostrar en un momento, no es cristiano. Sí, no, no es para nada cristiano. Pero por la gracia común de Dios, y escucha bien esto, estoy usando mis palabras con cuidado, la gracia común de Dios, este es un concepto que muchos cristianos no comprenden, pero es que los cristianos tenemos una gracia especial de parte de Dios sobre nosotros, pero eso no significa que el mundo en general no reciba una gracia general, una gracia común, como se le llama en teología. Y yo creo que por la gracia común de Dios, este hombre ha llegado a conclusiones que están cercanas a lo que Dios quiere acerca del gobierno. Ahora, pero no todo se trata acerca de la economía, no todo se trata acerca de lo que va a suceder con el mercado, sino también nos interesan sus propuestas sociales, ¿o no? Y por eso he mencionado dos específicamente, que son el tema del aborto y el tema de la educación sexual integral. Y gracias a Dios, mi ley está en contra de estas dos cosas. Está en contra del aborto. Y te recuerdo, aunque no estoy actualizado ahora mismo, no se me viene a la mente los últimos datos, pero por lo que sé, en Argentina el aborto es legal. ¿Sí? En muchos lugares, en muchas provincias en Argentina, el aborto es legal. Incluso muchas campañas feministas y muchas ONGs progresistas promueven diferentes tipos de pastillas para que las mujeres y las niñas, incluso y las jóvenes, puedan abortar en sus propias casas, ¿sí? Entonces, eso está muy mal y mi ley está en contra del aborto. Creo que ese es un punto a favor también, porque ¿qué cristiano va a estar a favor del aborto? Ahora, lamentablemente, he conocido cristianos que están dispuestos a votar por alguien que apoya el aborto. Creo que eso va completamente en contra de lo que la escritura nos demanda como cristianos. Creo que eso va completamente en contra de nuestra labor de ser sal y luz, sino más bien estamos siendo parte del pecado. Pero un cristiano que conozca la escritura y sepa que uno de los mandamientos que Dios nos da es no matarás, que no solamente significa de que no asesines a tu vecino, sino significa de que protejas la vida en general, entonces deberíamos nosotros estar a favor, ¿sí? De que no se mate a los niños. Creo que eso es bastante obvio, que no se mate a los bebés en el vientre de sus madres. Creo que eso es algo
en lo que todos deberíamos estar de acuerdo como cristianos, ¿sí? Y gracias a Dios mi ley está a favor de que el aborto se abrogue, de anular esas leyes, ir en contra del feminismo, el cual está provocando todas estas cosas. Ese es un punto a favor, sinceramente, ¿sí? Y creo que este es un motivo bastante fuerte por el cual los cristianos deberían considerar votar por él en las siguientes elecciones. Ahora, no todo es bueno, voy a hablar de eso en un momento, ¿sí? Pero también está en contra de, como ya he mencionado, la educación sexual integral, que es el adoctrinamiento progresista, el adoctrinamiento a la siguiente generación en las escuelas para volver a la siguiente generación en una generación completamente inmoral. Es eso lo que es la educación sexual integral, ¿sí? Que también se quiere aplicar en nuestro país. Gracias a Dios todavía no ha avanzado tanto como en Argentina, pero mi ley también está en contra de eso. Ahora, quería hablar también de una de sus propuestas que es un poco extraña y algunos van a sentir raro de que yo también esté a favor de esto, y es el tema de la aportación de armas. Mi ley está a favor de la aportación de armas, de que el ciudadano común tenga armas para poder defenderse. Y para mucha gente esto no está bien. Sí, para mucha gente esto no es correcto, incluso para muchos cristianos, y entiendo que hay un debate respecto a eso y no por si acaso no voy a alegar de que yo tenga la verdad absoluta respecto a este tema, pero sinceramente creo que es algo que es correcto también. No por nada, es la segunda enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? La aportación libre de armas y que los ciudadanos tienen el derecho de portar armas. Ahora, voy así yo decir esto, que creo que si se implementan este tipo de leyes en una sociedad, también se tienen que implementar ciertos cuidados y precauciones, porque lo que sí se debe ver es de que no cualquier persona tenga armas, ¿sí? Porque sabemos de que hay ciudadanos, hay personas dentro de cualquier sociedad las cuales no son capaces y no son suficientemente responsables como para portar un arma. Eso no solamente lo sabemos respecto a las armas, eso incluso lo sabemos respecto a la conducción de autos, ¿o no? Entonces, tú no dejas a un ciego conducir un auto, ¿verdad? Sería algo completamente ilógico, sí. Por lo cual yo creo que alguien que tiene algún trastorno psicópata, creo que tampoco sería muy razonable permitirle tener un arma, ¿sí? Entonces sí creo que ahí tiene que haber ciertas regulaciones con la intención de proveer seguridad a la sociedad y de que no cualquier persona tenga armas. Pero creo que hay un punto que sí tenemos que considerar, ¿sí? Porque hay mucha gente que va a decir, ¿cómo vamos a querer que toda la gente tenga armas en la sociedad? Pero escucha, los delincuentes tienen armas. Y la pregunta que vamos a hacernos es, ¿por qué los delincuentes tienen el derecho de portar armas o a ellos se les permite, o aunque no se les permite, igual tienen armas? ¿Y por qué el ciudadano común, el ciudadano de bien, no va a tener la capacidad de defenderse de sus delincuentes? Y en Argentina, hermanos, la delincuencia está muy elevada. La delincuencia realmente es un problema en Argentina. Las villas en Argentina son conocidas, ¿sí? Por ser literalmente zonas, literalmente barrios dominados por drogas, dominados por literalmente mafias, las cuales están armadas. Y mi pregunta es por qué el ciudadano común no podría defenderse contra ese tipo de personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Sinceramente, la Biblia, por si acaso, sí nos dice de que el ser humano y todo ser humano tiene el derecho a la autodefensa. Literalmente dice eso. Ahora, con limitaciones, pero tiene el derecho de defenderse. Éxodo capítulo 22 nos va a decir de que si entra un ladrón y es sorprendido en el acto de robar una casa, el dueño de esa casa puede herirlo y si muere ese ladrón, el que lo mató no será culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ha dicho que el ser humano tiene el derecho a la vida y a la propiedad privada. Eso sí, el tema de la libertad lo voy a poner sobre la mesa en discusión en un momento. Pero algo que estoy completamente seguro es de que Dios ha mostrado claramente en su palabra de que todo ser humano tiene el derecho a la vida y a a la propiedad privada, ¿sí? A la vida y a la propiedad privada. Entonces,
Si resulta alguien quiere robarme lo que es mío, tengo el derecho de defenderme y la Biblia va a decir incluso si lo termino matando, no se me puede acusar de homicidio. Ahora, Dios va a limitar eso, ¿sí? Y Dios sí va a decir de que si eso sucede en la salida del sol, o sea, en el día, hay que tener más cuidado, porque en el día es más fácil conseguir ayuda, ¿sí? Y no matar a alguien. Entonces, lo mejor es que nadie muera, ¿sí? Siempre lo mejor es que nadie muera. Pero, y Dios va a poner estas restricciones, pero si alguien te ataca en la noche y no tienes la posibilidad de pedir ayuda o que alguien te auxilie, tienes todo el derecho de defenderte. No sé si sabías, pero Jesucristo mismo a sus discípulos en el Nuevo Testamento les dijo de que después de su partida, literalmente vendan su manto si es necesario para comprarse una espada. Lucas capítulo 22, versículo 36. Y la espada, si bien tenía diferentes usos, hermanos, claramente la espada iba a ser utilizada para la autodefensa. Claramente iba a ser utilizada para la defensa propia, ¿sí? En el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos más de esto en el libro de Nehemías. Los judíos están construyendo las murallas de Israel, sí, están construyendo las murallas, perdón, de Jerusalén para su ciudad, para que una vez más esté protegida. Y ellos están amenazados con otras naciones y otros pueblos, los cuales los odian y los quieren matar. Y literalmente el pueblo de Israel tuvo que construir las murallas. Con una mano construían las murallas y con la otra sujetaban una espada para defenderse de los enemigos. Entonces, y este tipo de pasajes, por si acaso, no son condenados en la Biblia, no son condenados. Y yo creo que un padre, sobre todo, tiene todo el derecho de defender a su familia. Tiene todo el derecho de defender a su familia y es algo completamente injusto de que los criminales tengan armas para poder dañar a la sociedad y no los ciudadanos de bien. Eso sí creo que es injusto, ¿sí? Y ahora yo sé que van a decir muchas personas, y esto lo utiliza, este es un argumento que se utiliza mucho en Estados Unidos, de que en Estados Unidos, como la aportación de armas es permitida, hay muchos tiroteos y muchas veces han habido asesinatos, ¿sí? En colegios, en escuelas, etcétera. Eso sinceramente creo que es algo que va a suceder como con cualquier beneficio que tengamos en este mundo. Cualquier beneficio que tengamos en este mundo siempre trae alguna consecuencia negativa, eso es inevitable. Es como esto, como les voy a poner el ejemplo que acabo de utilizar. En nuestra sociedad se nos permite conducir vehículos, ¿sí? ¿Y cuánta gente muere por conducir vehículos al año, al día, ¿sí? Puedes ver las estadísticas. En la época del COVID, recuerdo de que mi hermana sacó algunas estadísticas que mostraban de que había más personas muriendo atropelladas o por accidentes de auto que por COVID. Entonces hay bastante gente que muere por accidentes de auto, pero por eso dejamos de utilizar autos. Por eso decimos prohibido los autos, nadie puede usar autos. El que haya personas que conducen en un estado de ebriedad y que lamentablemente ocasionen tragedias, eso significa que ahora nadie utilice autos. Eso no tiene sentido, ¿sí o no? Porque los beneficios son mayores que los perjuicios. Y lo mismo sucede con la aportación de armas. Solo que con la aportación de armas tenemos una pequeño algo que no nos ayuda muchas veces cuando argumentamos, y es de que los beneficios de portar armas muchas veces no pueden ser reconocidos de manera estadística, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que lo que tú puedes hacer es contar cuántos tiroteos hubo al año, por ejemplo. Eso sí se puede contar con las estadísticas, esos datos sí se pueden recopilar, ¿sí? Pero no puedes recopilar cuántos homicidios, por ejemplo, se evitaron por la aportación de armas. Cuántos robos se evitaron con la aportación de armas. Esos son datos que no podemos tener. ¿Por qué? Porque no puedes tener datos de cosas que no sucedieron. Pero la realidad es de que es muy obvio de que el que ciudadanos de bien porten armas, eso va a significar de que haya menos robos, de que haya menos asaltos, de que haya incluso menos asesinatos. ¿Por qué? Porque la gente ahora antes de robarte va a pensar dos veces antes de hacer eso porque ya van a saber de que te puedes defender. Eso no pasa, ¿sí? En lugares donde solamente los criminales pueden tener armas. Aparte que la aportación de armas también tiene
otro propósito. Y esto es algo que pensaron los fundadores de la nación de Estados Unidos, porque tiene también el propósito, escucha bien esto, de que el gobierno no tenga todo el poder bélico y de que los ciudadanos se puedan levantar en contra de un gobierno tiránico que los esté sometiendo a la esclavitud. Eh, Creo que eso también es un punto que tomar en cuenta. Porque incluso la aportación de armas, la libre aportación de armas, obviamente con precaución, como ya he mencionado, también lo que hace es limitar el poder del gobierno. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, si es necesario, en su momento pueden defenderse. Por la gracia de Dios, creo que en nuestro país, no siempre, pero gracias a Dios, hemos tenido en los últimos años una policía y un ejército el cual ha buscado ponerse del lado de la Constitución, de las leyes y del ciudadano, pero no siempre pasa eso. No siempre pasa eso. Eh, Corea del Norte es un ejemplo de esto, Venezuela es un ejemplo de eso, Cuba es un ejemplo de eso, y así podemos contar muchos otros países. Entonces, y no es raro, sí, que por si acaso, por ejemplo, en Venezuela se quitó las armas a los ciudadanos cuando se implantó el régimen que sabemos en el cual están esclavizados desde hace ya décadas con primero Hugo Chávez y después Maduro. Y creo que el ciudadano tiene, la población tiene el derecho de defenderse en contra de gobiernos, los cuales verdaderamente están actuando en contra de las leyes y en contra del bienestar de la sociedad y quitándoles los derechos que tienen por derechos que Dios mismo nos ha dado, como la propiedad privada y la vida, ¿sí? Entonces, creo que esos son argumentos que deberían tomar en cuenta para analizar este tipo de propuestas de Javier Milei. Algunas propuestas que también son interesantes son la propuesta de los vouchers. Y esto me pareció interesante sobre Javier Milei, sí, porque muchos dicen, ok, ya no va a querer que haya educación, ya no va a querer que haya salud pública, pero Javier Milei yo sé que es más astuto, porque no sabe él que no puede quitar literalmente la salud pública o la educación pública de golpe, porque eso le causaría muchos problemas, porque tienen toda una generación en Argentina que está acostumbrada a que el gobierno le pague la salud y la educación. Algo que sinceramente creo que es bueno que se cambie paulatinamente, porque como ya he mencionado, yo sí creo de que el individuo es el que debe hacerse cargo de su salud y de su educación. Las familias son las que deben hacerse cargo de eso. Y creo que es una sociedad mucho más sana cuando las familias tienen los recursos para hacerse cargo de sus propias necesidades que cuando tienen que depender del gobierno para esas necesidades. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Pero sé que Javier Milei es más astuto, no va a quitar simplemente esas cosas de golpe y lo que está fomentando él es el tema de los vouchers. ¿Qué son los vouchers? Cuando tú llevas y cuando tú tienes en nuestra época, por ejemplo, aquí en nuestro país, tenemos educación pública, ¿verdad? Tenemos los colegios públicos, las escuelas públicas estatales o fiscales, como le llamamos acá en Bolivia. Pero tú tienes la opción de escoger a qué escuela vas a mandar a tus hijos. Muchas veces no. Es la escuela que te toca, ¿sí? La escuela que te toca. Y eso genera eso genera lamentablemente la negligencia y eso genera el deterioro en la educación en cualquier sociedad. Porque cuando no hay competencia entre escuelas que estén compitiendo, te pongo este ejemplo. ¿Qué tal si tú tuvieras la oportunidad de llevar a tus hijos a la escuela A, la escuela B, la escuela C? Y tú como padre vas a analizar las propuestas de la escuela A, la escuela B, la escuela C, para ver cuál eliges para llevar a tus hijos y para darles el dinero para que ellos le den educación a tus hijos. ¿Qué crees que ocasionaría eso? Lo que ocasionaría es de que la escuela A, la escuela B, la escuela C empiecen a competir y cada una de ellas te empiece a ofrecer un mejor servicio. En nuestra época no pasa eso, tanto con la salud. En nuestro país no pasa eso tanto con la salud como con la educación, porque tú vas al hospital público y te tienes que aguantar cómo te traten, te tienes que aguantar qué es lo que te den, qué es lo que no te den, si te tratan bien, si te tratan mal, te aguantas. ¿Por qué? Porque no tienes otra opción. Igual con la escuela pública. Tienes una escuela pública cerca de tu casa, tienes que ir a esa sí o sí y no tienes otra opción. Entonces, lo que Javier Milei está proponiendo es de que en lugar de darle dinero a las escuelas públicas,
darle ese dinero a los padres y que los padres puedan decidir a qué escuela mandar a sus hijos con ese dinero que el gobierno les va a dar, que va a ser otorgado o entregado a través de vouchers. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar competencia. Va a generar competencia. Entonces, como el gobierno ya no le va a dar directamente el dinero a los hospitales públicos, sino que le va a dar al ciudadano, el ciudadano entonces ahora va a poder pensar, bueno, ¿a qué hospital me conviene llevar este dinero? ¿Y qué va a pasar? Los hospitales van a empezar a competir para ofrecer mejores servicios. Eso es lo lógico, ¿sí? Eso es lo común, eso es lo que debe pasar. Y cuando hay competencia, entonces se generan mejores servicios, como ya he mencionado. Y lo mismo va a pasar con la educación. Entonces, en lugar de darle el dinero a las escuelas públicas, ¿sí? Y que las escuelas y que los padres se tengan que aguantar la escuela pública que les toque, lo que va a hacer Javier Milei es darle el dinero a los padres y que los padres escojan a qué escuela van a mandar a sus hijos, qué escuela les parece mejor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Las escuelas van a empezar a competir, porque ese voucher, ese dinero que el gobierno te va a dar, tú vas a poder invertirlo en la escuela que tú quieras, incluso escuelas privadas. Entonces se va a generar competencia y entonces los bienes y servicios que se ofrecen van a mejorar, van a ser de mejor calidad, porque creo que como padres queremos la mejor salud posible para nuestros hijos, ¿sí o no? Y la mejor educación posible para nuestros hijos. Pero cuando el gobierno le da recursos directamente a las escuelas o a los hospitales, no hay competencia, por lo cual el servicio, como sabemos, es pésimo. Es pésimo. Por eso la mayoría de los políticos nunca se van a hacer atender a los hospitales públicos, ¿sí? Porque ellos saben que es pésimo. Pero si esos recursos económicos se le da al ciudadano, entonces el ciudadano va a poder elegir dónde poner su dinero y eso va a ocasionar competencia y eso va a ocasionar de que los bienes y servicios mejoren. Creo que eso es una opción acertada. Ahora, como he mencionado, no creo que sea lo ideal. Creo que lo ideal es que el gobierno no le dé dinero a nadie, sino que cada uno maneje su propio dinero. Pero digamos, en una transición en la cual enseñarle a toda una sociedad y una generación que no es correcto que el gobierno se haga cargo de todas esas cosas, creo que está bien de manera paulatina cambiar esas cosas, pero hacerlo de esta manera me parece interesante, ¿sí? Ahora, no todo es bueno, ¿sí? Hay cosas malas sobre Javier Milei y voy a mencionarlas también, porque debo ser justo y literalmente este podcast se llama Juzgando con Justo Juicio. Pero ahora que voy a analizar un poco las cosas que veo negativas de Javier Milei, lo que no voy a hacer por si acaso es los ataques ignorantes que ha recibido Javier Milei de parte de canales y periodistas, y voy a ponerlo en comillas, ¿sí? Porque no sé si es considerarlos periodistas, comentaristas supuestamente políticos en nuestro país, que la verdad han hecho comentarios sumamente ignorantes acerca de Javier Milei, solamente para atacarlo, solamente para atacar quién es, solamente para atacar sus posturas y solamente para desprestigiarlo, ¿sí? Cayendo en falacias como la del hombre de paja o la falacia ad hominem. Y la verdad es muy triste, pero voy a poner el ejemplo solamente de un hombre que escuché, aunque he escuchado a otros también. Pero escuché a un tal Gonzalo Iturri, ¿sí? Que es del canal ATV. Sí, yo no veo sinceramente mucha televisión, pero de vez en cuando me gusta informarme qué es lo que están diciendo en los diferentes canales, medios de comunicación aquí en Bolivia. Y este Gonzalo Iturri, voy a ponerlo así, sí, es un hombre muy ignorante y muy mentiroso. Y realmente qué pena y qué vergüenza que alguien así esté en canales de televisión supuestamente informando a la sociedad, porque es muy injusto e incluso inmoral lo que hizo este hombre, ¿sí? Y estoy confrontando esto no como un ataque a la persona, sí, sino confrontando el pecado de este hombre, porque es pecado dar falso testimonio de otra persona. ¿Es pecado? No es pecado dar falso testimonio de otra persona. Creo que es pecado, ¿verdad? Creo que entra en el mandamiento de no mentirás. Y este hombre literalmente dijo de que si Javier Milei entra al gobierno es como cuando Hitler entró al gobierno en la Alemania nazi. Sinceramente tienes que ser sumamente ignorante
o malicioso para hacer ese tipo de comparaciones. Y tienes que ser muy malicioso para hacer ese tipo de comparaciones. Primero, si estudias un poco acerca de Javier Milei, vas a saber de que tiene una relación bastante buena con los judíos, ¿sí? Creo que eso ya lo separa un poco de Hitler, ¿o no? Creo que eso ya lo separa un poco de la Alemania nazi, ¿sí o no? Entonces, pero bueno, sí. Segundo, Hitler era nacional socialista. Escucha bien esto, sí, esto es ridículo, por eso digo que este hombre es muy ignorante para andar comentando estas cosas en la televisión. Hitler era nacionalsocialista. Javier Milei es liberal. Él se define, como vamos a ver en un momento, como libertario. Estás comparando dos cosas que no tienen punto de comparación, simplemente con la intención de desprestigiar a alguien que no te agrada. Ahora, este tal Gonzalo Iturri lo hace con una mala intención, como para decir de que por causa de mi ley va a morir un montón de gente y un montón de gente va a ser discriminada. ¿Sabes? Eso es muy hipócrita, muy hipócrita. Ahora yo sé, yo no soy ciego, sí, no soy tonto. Yo sé que la cadena TV como este Gonzalo Iturri está aliado con el MAS o con el movimiento del socialismo o la izquierda y el progresismo en nuestro país. Pero es muy hipócrita, ¿sabes por qué es hipócrita? Porque este hombre está diciendo de que Javier Milei es comparado con Hitler, con un asesino, ¿sí? Con un genocida. ¿Y por qué no dice eso, por ejemplo, de los gobiernos de izquierda? Les recuerdo, a lo que Javier Milei recuerda constantemente también en sus charlas, de que fue el comunismo, el cual literalmente mató de hambre y asesinó a como 150 millones de personas en el anterior siglo. Hay un motivo por el cual las personas de Ucrania no quieren volver a ser parte de Rusia, ¿sí? Porque ellos se acuerdan lo que sufrieron en la Unión Soviética. 5 millones de ucranianos murieron de hambre por causa de la Unión Soviética. Realmente tienes que ser muy ignorante para comparar a Javier Milei con Hitler, con alguien que ha asesinado a un montón de gente, porque Hitler es más parecido a los gobiernos de izquierda. Y le recuerdo a Gonzalo Iturri de que Hitler estuvo aliado por un buen tiempo con la Unión Soviética. Y bueno, sabemos históricamente de que Hitler terminó traicionándolos, pero tuvieron cierta alianza y Hitler mismo se presentaba a sí mismo como un nacionalsocialista. Y creo que nadie va a decir de que Javier Milei está a favor del socialismo o no. Y la verdad es de que el progresismo de izquierda, y le recuerdo a este reportero, que es el que más bien está matando 50 millones de personas al año, todos los años anda matando 50 millones de personas, porque son en su gran mayoría progresistas de izquierda los cuales están fomentando el aborto. Eso supera por si acaso lo que Hitler hizo. Y Javier Milei más bien está en contra del aborto. Asimismo, en nuestro mismo país, y esta es la hipocresía de este tipo de hombres como Gonzalo Iturri, se sabe, se conoce de que es el MAS, el masismo, el socialismo en nuestro país, el cual promueve el racismo, promueve la división dentro de nuestra nación. Hace un mes hice un video igual hablando de García Linera y cómo este hombre literalmente fomenta el odio y el racismo en nuestro país. Pero Javier Milei es el que se lo va a comparar con Hitler, sí. Eso es muy inmoral, sí, eso es muy ignorante. Eso está muy mal. Y aparte este hombre, con apariencia de intelectualidad, va a decir, Javier Milei aparte está siguiendo ideas antiguas del siglo XIX, ¿sí? Ideas que ya no están para nuestra época, para el siglo XXI en el que vivimos, ¿sí? ¿Y de dónde crees que salen las ideas de los socialistas de nuestra época? ¿Cuándo nació Karl Marx? ¿Cuándo? De qué siglo era Karl Marx? ¿Y qué ideas crees que siguen? García Linera literalmente dice ser un total comunista. ¿Cuándo nacieron esas ideas? Que podemos tal vez retroceder un poco, sí. Esas ideas nacieron en este siglo, en esta década. Creo que también nacieron
por el siglo XIX o no. Entonces, ese es un ataque completamente ridículo y absurdo y realmente me da pena, como dije, y vergüenza que personas que están en transmisión nacional en nuestro país haciendo ese tipo de comentarios. Yo en este momento voy a criticar algunas cosas de Javier Milei y las voy a hacer, pero no voy a caer en este tipo de argumentos absurdos, ¿sí? Absurdos, que claramente son simplemente por temas personales y de partido y por preferencias políticas y probablemente por intereses políticos egoístas, porque es completamente ridículo que sus ideas son de hace siglos. Hay muchas ideas que son de hace siglos. Nuestra escritura, por si acaso, la Biblia ha sido escrita hace milenios. Y eso no significa que no sea relevante y no significa que no sea verdad el día de hoy. Simplemente porque algo sea antiguo no significa de que esté mal. Esa es una falacia. Y aparte, como he mencionado, esta gente es hipócrita porque dice Javier Milei sigue ideas antiguas del siglo XIX, como si sus ideas hubieran sido inventadas en este siglo. Sus ideas son la repetición de lo que se ha hecho el siglo pasado y lo que comenzó con las ideas de Karl Marx y otros. Entonces, realmente es ridículo y muy absurdo y muy mal lo que hace este tipo de gente, ¿sí? Porque eso se le llama difamación, eso se le llama dar falso testimonio, y eso es mentir, y eso es un pecado. Y si este Gonzalo Iturre escucha este video, espero que pueda encontrar, que pueda escuchar esto, que está pecando al hacer ese tipo de afirmaciones. Está pecando, está mintiendo, está dando falso testimonio y causando enemistad entre personas con argumentos completamente falaces. Y eso no está bien. Y eso requiere arrepentimiento. Eso requiere arrepentimiento. Dios demanda de que las personas que mienten se arrepientan. Entonces, no está bien hacer eso, ¿sí? Y ahora yo voy a criticar a Javier Milei, lo voy a hacer, pero no voy a caer en ese tipo de argumentos que realmente dan mucha pena, ¿sí? Y lo que voy a hacer para criticar un poco a Javier Milei es analizar el lema que Javier Milei ha estado poniendo de moda, ¿sí? A Javier Milei le preguntan, ¿tú qué eres, sí? ¿Qué crees? Y va a decir y va a repetir lo que él considera que es una de las grandes frases de Alberto Venegas Lynch, uno de los representantes más importantes del liberalismo en Argentina. Y él va a decir esto: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Sinceramente yo encuentro este lema muy ambiguo, sumamente ambiguo, y no me agrada. Lo voy a decir así directamente. Y yo sé que lamentablemente hay algunos cristianos que son liberales. Está bien, yo nunca dije ser liberal por si acaso. Yo literalmente he presentado que soy conservador de derecha. Esa es mi posición, creo que es la posición más cercana a lo que la escritura nos dice sobre el gobierno, sobre la política, sobre la sociedad. Y este lema o este párrafo en el cual se puede resumir las ideas de Javier Milei del liberalismo, creo que es muy ambiguo. Sí, yo no estoy de acuerdo con algo así. No estoy de acuerdo. A ver, vamos, ¿por qué? Voy a analizar algunas cosas de esto, sí, aunque por causa del tiempo no va a alcanzar para analizar todo lo que quisiera analizar. Pero escucha, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida. Hay muchas cosas que es necesario definirlas bien, como por ejemplo, ¿qué es el respeto? Y eso no me gusta de esta frase, que es muy ambigua, como he mencionado. Está sujeta a la interpretación de diferentes personas. Cada uno podría interpretarlo a su manera, porque ¿qué significa respeto? Por ejemplo, la palabra respeto tiene por lo menos dos significados, aunque tal vez se puedan encontrar algunos más. Pero hay dos significados, por ejemplo, para esta palabra. Uno de estos significados, literalmente, la palabra respeto a veces está acompañada de la sumisión, está acompañada de la subordinación a algo, ¿sí? ¿Se está usando la palabra respeto de esa manera? Supongo que no, pero podría ser que sí también. Porque resulta de que el proyecto de vida de mi prójimo yo debo respetarlo. Eso significa que debo sujetarme o someterme a su proyecto de vida y no decir nada. También incluso la palabra respeto muchas veces está ligada a algo que nosotros consideramos como digno y que debe ser tolerado. Yo no estoy de acuerdo con esa definición,
Porque yo no creo que el proyecto de vida de todos sea algo digno de ser respetado o digno de ser tolerado. Yo no creo eso. No, y no estoy de acuerdo con eso. No me parece una filosofía, una idea de vida correcta. Porque la realidad es de que el proyecto de vida del hombre en general es pecaminoso. No es digno de respeto. ¿Has leído Romanos capítulo 3? Pablo va a decir de que el hombre por naturaleza busca derramar sangre, busca mentir, busca dañar al prójimo y el hombre por naturaleza aborrece a Dios. Y entonces si el hombre tiene un proyecto de vida que daña, que se daña a sí mismo, que daña a otros, que va en contra de la voluntad de Dios, yo debo respetarlo. Sí, debo respetarlo. Ahora, algunos van a decir acá, ¿cómo es eso de que daña a otros? Porque Javier Milei literalmente dice que bajo el principio de no agresión. Sí, pero hay muchas cosas que no son necesariamente agresión, pero que dañan a otros. Por ejemplo, el estilo de vida homosexual, como hemos visto en otros videos y lo he relatado, por más de que ellos lo consideran amor, como por más de que ellos lo consideran un amor, una relación de amor y de cariño, la realidad es de que terminas dañando a otros, quieras o no. Aunque la otra persona, aunque la otra parte esté dispuesta a ser dañada, igual estás dañando a otros y estás yendo en contra del diseño de Dios. Y yo debo respetar eso. Yo no respeto ese tipo de vida. No lo respeto y no creo que deban ser tolerados. Yo creo que deben ser castigados. Hay muchos proyectos de vida que deberían ser castigados. Entonces creo que como estoy mostrando este tipo de definiciones son muy ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Porque escucha lo que continúa diciendo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Aquí voy a agregar algo más y que voy a mencionar un poco más adelante también. Y es de que yo no creo que el hombre tenga el derecho de manera completamente autónoma de decidir cuál es su proyecto de vida. Yo creo que el hombre ya tiene ciertos patrones y ciertos lineamientos, normas, ordenanzas, las cuales le dan cierta libertad, pero que debe seguir sí o sí. Y como voy a hablar en un momento, creo que el fomentar la libertad como el bien máximo o como el fin último o como el fin, el propósito del ser humano, creo que no es correcto para nada. Pero voy a hablar de eso en un momento un poco más, ¿sí? Pero escucha lo que dice, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad. Aquí voy a solo decir esto. No creo que el hombre tenga el derecho per se a la libertad. No creo que el hombre haya sido creado para ser libre. Eh, pero voy a explicar eso en un momento, si no se asusten algunos. Y a la propiedad privada. Pero sinceramente creo que aquí es ambiguo. Uno de los términos que acabo de leer es el término a la no agresión. ¿Qué es agresión? ¿Qué es agresión? Es cuando yo voy y golpeo a alguien. O algunas personas van a interpretar esta palabra agresión, por ejemplo, a cuando yo confronto a alguien con su pecado. Eso nos ha pasado en nuestra iglesia, sí. Alguna vez unos hermanos salieron a predicar el Evangelio y literalmente en la noche recibí una llamada de un padre muy enojado llamándome, me llamó muy tarde en la noche y muy enojado y incluso amenazándome con hacerme una denuncia porque hubieron personas en tu iglesia que lo agredieron a mi hijo, sí. Y yo le pregunté, ¿cómo es que lo agredieron a su hijo? Sí, sí, le dijeron que es un pecador, sí. ¿Eso es una agresión? Para mucha gente sí es una agresión. Entonces no tengo el derecho de confrontar el pecado, confrontar la maldad. No tengo el derecho de decirle a personas que están haciendo cosas abominables, de que están yendo en contra de Dios y merecen la condenación. No tengo el derecho de hacer eso. ¿Y qué tal si hay personas que van a interpretar este tema de la agresión de esa manera? Sí, es por eso que en muchos lugares es común el término de discursos de odio o hate speech, que no son tolerables, ¿sí? Porque el momento que me dices algo que me duele, ya me has agredido. ¿Y cómo te atreviste a hacer eso? Sobre todo en la generación de cristal que nos ha tocado vivir en nuestra época. Entonces, como les estoy mostrando, creo que este lema que él ha estado fomentando, esto sí no creo que esté acorde a la escritura. Algunas partes tal vez un poco, pero en general
Yo no veo que la escritura me mande a respetar el proyecto de vida del prójimo, cualquiera sea ese proyecto, no. Si la palabra respeto se utiliza como algo digno de ser tolerado, sinceramente creo que no tengo la obligación de hacer eso, sino más bien no tengo por qué tolerar proyectos de vida que van en contra de la escritura, en contra de la palabra de Dios. El tema del principio de no agresión. ¿Qué es agresión? Ahora, yo sé que Javier Milei no lo interpreta de la forma en la que lo estoy presentando, porque cuando él habla, agrede mucho. Para muchas personas él es muy agresivo, ¿sí? Pero sé que él lo interpreta como el uso de la fuerza. Pero ah, muchas personas lo pueden interpretar de una manera distinta. Y agresión podría ser simplemente decirte que estás mal, como mucha gente lo ve en nuestra época. Aparte de que, bueno, voy a mencionar eso en un momento acerca de la libertad, pero como les estoy mostrando, creo que es muy ambiguo esto. No, a mí no me agrada, sinceramente. También habla de la defensa del derecho a la vida. Eso sí está bien. Creemos que hay que defender la vida. También habla de que hay que defender la propiedad privada. Perfecto. Pero lo que yo no creo y no estoy convencido, sinceramente, de que la libertad sea algo que se ponga al mismo nivel que la vida y la propiedad privada, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué libertad está hablando? ¿Sí? Porque si estamos hablando de la libertad, por ejemplo, de la esclavitud que hubo en algunas épocas en este mundo, no solo en los Estados Unidos por ese caso, porque en todo el mundo hubo esclavitud, e incluso en nuestros países, en nuestras regiones, los originarios, los indígenas tenían esclavos, por si acaso, no eran los españoles solamente los que los usaron como esclavos, sino que los mismos indígenas de acá tenían esclavos. Entonces, si se está hablando de libertad en ese sentido, sí, ok. En un momento vamos a hablar de la película Sonido de Libertad y sí, yo creo que es muy importante que a los niños se les dé la libertad y que no sean obligados y forzados a vivir en una esclavitud como vamos a verlo en un momento. Entonces, la libertad en ese sentido, sí, creo que podría ser algo razonable, aunque sabemos de que Dios mismo permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento con fines y propósitos, pero correctos, con fines y propósitos de que una persona pueda pagar sus deudas, con los fines de que una persona sea protegida y no termine en bancarrota, sino que tenga un techo, que tenga un lugar donde vivir y pueda pagar de esa manera sus deudas. Dios permitió la esclavitud en ese sentido. También Dios mismo dijo que los esclavos deben salir libres, no podía existir una esclavitud de por vida a menos de que sea voluntaria. Entonces, si se habla de la libertad de esa manera, ok, ahora no le vería mucho punto, sinceramente, en nuestra época, porque creo que la mayoría de nosotros no somos esclavos, no tenemos un dueño, un amo como se tenía en otras épocas. Entonces, creo que es un poco irrelevante hablar de esa libertad, sobre todo en Occidente, tal vez en otros lugares sí. Pero yo sí tengo un problema, sí, con el énfasis, y voy a presentarlo de esta manera, la idolatría que hay hacia la libertad en el discurso de Javier Milei. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mucha gente está agarrándose de eso como si la libertad fuera el principio supremo, ¿sí? Lo más valioso que tenemos. Por eso su partido literalmente se llama La Libertad Avanza. La justicia avanza quizás hubiera sido mejor. La verdad avanza quizás, pero la libertad avanza. Y voy a explicar por qué. Una de las cosas es, yo no creo, y ahora yo sé que esto va a sonar controversial, estoy dispuesto a sentarme a conversar con los que quieran, pero yo no creo que el hombre haya sido creado específicamente para ser libre. No, no creo. De la forma en la que se presenta la libertad en nuestra época, sí. Ser autónomos, no tener reglas que vayan en contra de mis propios deseos, ¿sí? Porque esa es la forma en la que se utiliza la libertad. Y específicamente cuando se habla de Milei, muchas veces se lo presenta como un libertario. Y es alguien que por si acaso no es completamente afín en todas las cosas a alguien como Gloria Álvarez, que es una libertaria, que en realidad es una libertina, esa es la mejor forma de expresarlo.
pero que están, ellos por lo menos son lógicos o son razonables porque como abogan tanto por la libertad, literalmente lo que quieren es de que haya libertad para hacer lo que sea en esta sociedad, siempre y cuando no dañes al otro, lo cual, como he mencionado, es a veces ambiguo qué es realmente dañar al otro, cuando no se lo define desde una perspectiva bíblica. Pero yo no creo que el hombre haya sido creado para ser libre. No creo que ese haya sido el propósito principal de Dios. Yo creo que el hombre ha sido creado para Dios y para seguir el diseño que Dios le ha puesto. Y este énfasis que hay en el tema de la libertad, creo que eso no es correcto. Sí, no, no es correcto. Creo que el énfasis debería ser, y esto yo sé que va a sonar súper raro para mucha gente, pero el énfasis debería ser la obediencia a Dios, no la libertad. La libertad en la escritura literalmente se nos presenta que debe ser utilizada para someternos a Dios. La libertad por sí sola no es buena. La libertad para someternos a Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado, eso sí es algo que la Biblia promueve. Y si no me crees, te voy a leer un pasaje que literalmente habla de la libertad. Y escucha lo que va a decir Pedro, 1 Pedro 2, versículo 16. Pedro va a hablar de los cristianos como libres. Pedro literalmente nos va a decir que somos libres, así como Pablo va a decir en Gálatas que somos libres de muchas cosas. No estoy negando de que la libertad sea algo importante, lo que sí estoy negando es de que la libertad sea el bien máximo, ¿sí? El bien supremo. Porque escucha lo que Pedro va a decir. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ese es el problema del liberalismo, que al final la libertad es utilizada para hacer lo malo. Ese es el gran conflicto y Dios jamás ha querido que se promueva la libertad por sí misma para que el hombre la pueda usar para lo que él quiera. Literalmente escucha lo que dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escucha, yo no creo que la libertad sea el valor máximo que la sociedad necesite, que el hombre necesite. Y creo que esto sí es algo que los cristianos tienen que refutar y tener mucho cuidado con respecto a Javier Milei. Porque la Biblia siempre nos manda a estar sujetos y sometidos. ¿A quiénes? A Dios, a nuestros padres, a nuestros pastores. La libertad nunca es el bien máximo, nunca es el fin. La libertad es un medio para algo mejor. La libertad es un medio para cumplir ahora lo que Dios me manda que yo haga. Y eso no está en el discurso de Javier Milei. Obviamente porque él no es cristiano. Y escucha bien esto, no es cristiano. Sí, para nada es cristiano. Sé que se hace asesorar con algunos judíos, rabís. Está bien, pero no es cristiano. Sí. Cree en Dios, es teísta, está bien. Es mejor que un ateo, pero no es cristiano. Sí. Y creo que el liberalismo queda corto respecto a lo que el conservadurismo más bien propone. Y es de que la libertad no puede ser el fin, sino que la libertad debe ser utilizada para algo más importante. Y eso más importante es la gloria de Dios, es los mandamientos de Dios, es lo que Dios quiere. El hombre no ha sido creado para ser libre per se, ha sido creado para pertenecerle a Dios y vivir para Dios. Entonces este discurso en el cual se hace énfasis en la libertad, como si fuera el bien supremo, no me parece bien. Y sinceramente yo creo que este concepto de libertad que el liberalismo ha fomentado ya por mucho tiempo, nos ha traído muchos problemas, muchos conflictos, ¿sí? Y es más, yo creo que el liberalismo es el que tiene mucha responsabilidad de lo que ahora estamos viviendo en nuestra época. ¿Por qué? Voy a intentar explicar esto de tal manera que se entienda, espero que se me pueda entender, ¿sí? Pero cuando tú fomentas la libertad como el bien supremo, cuando tú fomentas la libertad como aquello a lo que todo ser humano debe aspirar para llegar a la felicidad, etcétera, hermanos, amigos, el hombre va a querer ser libre de la culpa también de sus acciones. Porque el hombre, escucha, nunca va a poder ser realmente libre a menos de que se libere de la culpa que su conciencia siente cuando hace algo malo. Y el hombre lo que quiere es ser libre incluso de la culpa, ¿sí? Eso es lo que quiere el hombre.
Y es por eso que vivimos una época en la que los cristianos somos tan perseguidos, porque el hombre quiere ser libre incluso de la culpa, del remordimiento de su conciencia, y los cristianos somos los que tenemos la palabra de Dios con la cual debemos mostrar a las personas que están en pecado. Y cuando tú fomentas esta percepción de la libertad como el valor máximo, el hombre al final va a querer usar esa libertad o va a utilizar la libertad como una excusa para perseguir a los cristianos. Porque somos los cristianos los cuales nunca vamos a permitir de que el hombre se libere de la culpa del pecado sin primero reconocer que es pecador y que necesita un salvador a Cristo. Sí, que necesita a Cristo. Y este es un problema, este es un conflicto, que al final se vuelve en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la gente, ok, quiere ser libre. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de Estados Unidos. Igual, el concepto de libertad que tienen y que han promovido por muchas generaciones. Quiero ser libre, libre, libre. Eso me han enseñado porque somos la tierra de los libres, ¿sí? Entonces, para que yo sea realmente libre, tengo que librarme de estas personas que siempre me hacen sentir mal cuando peco. Tengo que librarme de estas personas que siempre me recuerdan que lo que estoy haciendo es pecado y merece condenación. Y hermano, eso al final termina haciendo que las personas utilicen al Estado para callar a aquellos que están enseñando la verdad. Y esto es algo que Jesucristo mismo sufrió. Justo me tocó predicar esto la semana pasada en nuestra iglesia. Y literalmente Jesucristo dijo, a mí me aborrecen porque testifico que sus obras son malas. El hombre, escucha bien esto, quiere ser libre para pecar sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. Y va a aborrecer a aquellos que más bien le recuerden esa culpa, le recuerden su maldad y le recuerden las consecuencias de ese pecado. Y al final va a usar todos los medios que estén en sus manos en pos de la libertad para callar a aquellos que no los dejan ser libres para hacer lo que quieran. Y que somos nosotros, ¿sí? Entonces, creo que los cristianos que apoyan el libertarianismo, el liberalismo incluso clásico, yo soy liberal en el tema económico, está bien, perfecto. Pero en el tema social y la forma en la que Javier Milei está presentando la libertad como el bien máximo, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque el liberalismo, sinceramente, nos ha llevado a la decadencia moral en la que vivimos ahora, ¿sí? Quiero ser libre, ¿sí? Por eso, no me impongas cómo debe ser el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser entre un hombre y una mujer? Yo quiero ser libre para amar como yo quiera, para vivir como yo quiera. Y Javier Milei respeta ese tipo de cosas. No está dispuesto a que el gobierno las subsidie, está bien, pero sí las respeta y eso no está bien. Eso no está bien. Quiero ser libre. Por eso quiero mi derecho para abortar, ¿sí? Porque tener esta criatura aquí en mi vientre me va a perjudicar para la libertad que yo requiero de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, de hacer lo que yo quiera con mi vida. Y por eso quiero abortar, ¿sí? El liberalismo literalmente ha producido eso. ¿Por qué? Porque como el ser libre es el bien máximo, entonces si tengo esta criatura que me esclaviza y que por 9 meses voy a tener que tenerla acá y me va a perjudicar mis estudios, mi trabajo, entonces quiero ser libre y por eso quiero tener la libertad para matarlo. Quieras o no, esas son las consecuencias de cuando se pone la libertad como el bien mayor, ¿sí? Esas son las consecuencias. Quiero ser libre, ¿sí? Para que si quiero hoy día ser hombre, soy hombre. Si quiero mañana llamarme mujer, me llamo mujer. Si quiero ser un perro, un gato, quiero ser libre, ¿sí? Eso no está bien, ¿sí? La Biblia nos advierte de que el hombre va a buscar usar la libertad para, escucha bien esto, intentar librarse de Dios. Intentar librarse de Dios y de los mandamientos y del diseño de Dios.
Escucha Salmo 2, versículo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabes qué? ¿A qué se refiere el salmista cuando habla de esto, de rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? Literalmente se refiere a gente que dice, queremos ser libres, libres de las normas, de los mandamientos, libres del dominio de Dios sobre nuestras vidas. Queremos hacer lo que se nos dé la gana. Y cuando haces tanto énfasis en la libertad, esas son las conclusiones lógicas. Y ahora yo sé que van a intentar arreglarlo diciendo, no, pero es que no podemos dañar al prójimo. No somos islas, sí. No somos islas. Sí o sí vamos a dañarnos cuando no seguimos el patrón y el diseño de Dios. Sí o sí. Cuando sales a la calle y ves, resulta que una pareja del mismo sexo y tus hijos ven eso, ¿tú crees que eso no les afecta? ¿Tú crees que eso no les daña, no los pervierte, no los confunde? Pero no están dañando a nadie, no, sí están dañando, aunque no quieras, porque ir en contra del diseño de Dios siempre daña. Y yo no creo en la libertad per se, así como este fin último y principio gobernante, ¿sí? Y yo creo que ese es un error con Javier Milei, ¿sí? La libertad, hermanos, cuando se la presenta de esta manera, la verdad es que al final nos lleva al caos. Y creo que aquí Javier Milei sí tiene un problema de no poder evaluar lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, con el caos que están viviendo por esta obsesión con la libertad. Que no es mala la libertad, como he mencionado, siempre y cuando pero se la vea como un fin para algo mayor. Pero la libertad por sí misma, el hombre la utiliza para pecar. Y es por eso que estos países es un caos. Las mujeres ya no saben qué es ser una mujer, los niños ya no saben qué es ser niños, ya no se sabe qué es el matrimonio, ya no se sabe qué es bueno, qué es malo, porque la libertad es lo que importa. Y me gustó mucho el ejemplo que escuché acerca de la libertad, cuando se tiene la libertad como un fin en sí mismo, lo que lleva es, como un fin en sí misma, lo que lleva es al caos. ¿Por qué? Y me gustó este ejemplo que escuché justo el día de hoy, el ejemplo de un tablero de ajedrez, ¿sí? Cuando tú te vas a sentar a jugar ajedrez con alguien, la verdad es de que tienes libertad para hacer muchas jugadas, ¿o no? Tienes libertad para mover el peón, para mover el caballo, para mover el rey, tienes libertad para hacer diferentes estrategias para ganar el juego, pero bajo ciertas reglas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Imagínate sentarte con alguien a jugar ajedrez y cada uno, y muchos de nosotros ¿sabes? Lo hemos vivido con nuestros hijos, de que ellos quieren mover los peones y las fichas como se les dé la gana. Entonces ya no se puede jugar ajedrez y ya no se puede llegar al propósito por el cual ha sido creado el ajedrez, ¿sí? Ya no se puede utilizar el ajedrez o este tablero y sus fichas de una manera correcta, lógica, razonable y con un propósito. Ya no. Entonces, esto yo creo que es muy importante porque eso es lo que promueve la Biblia. No estoy diciendo por si acaso que la Biblia tampoco no le interese la libertad o a que Dios no le interese que tengamos cierta libertad, pero esa libertad siempre debe estar regida por parámetros, por un estándar superior. Esa libertad siempre debe estar limitada. Igual que Javier Milei cree en un gobierno limitado, yo creo en una libertad limitada por los parámetros y el diseño de Dios. Y si no seguimos esos parámetros y ese diseño y simplemente la libertad per se es lo que buscamos, eso es problemático. Y se convierte en todo un caos, así como cuando en un tablero de ajedrez nadie sigue las reglas, entonces no hay, es un caos y nadie gana, sí. Es todo un desorden y eso es lo que se está viviendo en los países del primer mundo, por esta obsesión que han tenido con la libertad como un fin y no como un medio para algo mayor. Y yo creo que sí, Javier Milei está cometiendo ese error. Y los cristianos tienen que tener mucho cuidado con verlo como una especie de Mesías, sí. Tiene cosas buenas, no he negado eso, sí, tiene cosas buenas. Tiene cosas que están de acuerdo a la escritura, que son afines en cierta manera a la cosmovisión cristiana. Está bien, pero hay cosas que no, y hay que saber retener lo bueno y desechar completamente lo malo. Y esta obsesión con la libertad como un principio gobernante, como lo más valioso, no está bien. Y lo que va a causar es caos. Y sinceramente, Estados Unidos es la muestra de eso, sí.
y países que son ricos. Y tal vez, Milei, no te digo la verdad, probablemente logre que Argentina vuelva a ser una potencia, vuelva a ser económicamente fuerte. Pero ¿que de qué sirve cuando las familias están destruidas? ¿De qué sirve cuando la sociedad es un caos, es un desorden? ¿De qué sirve tener mucho dinero, muchos recursos cuando vivimos en Sodoma y Gomorra? En el Antiguo Testamento, no sé si sabías, pero Lot, el sobrino de Abraham, decide irse a Sodoma y Gomorra porque parece ciudades prósperas. Parece que eran ciudades o pueblos más civilizados. Pero a pesar de que tenían esa prosperidad, estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Realmente queremos vivir en un lugar así. Y creo que eso va a traer consecuencias. ¿Sí? Eso no va a tener un buen fin, porque el hombre ha sido diseñado no para ser libre per se, sino para ser libre para hacer lo que Dios le mande. Esa es la verdadera libertad. Para ser libre, para sujetarse y someterse al diseño de Dios. Y si no se fomenta eso, tenemos un gran problema. ¿Sí? Y para terminar, solamente voy a tardarme unos segundos en decir esto, aunque creo que necesito un análisis más grande, pero vamos a ver de hacerlo en otra ocasión. Este énfasis con el individuo creo que también es equivocado. Ahora no estoy diciendo que el individuo no sea importante, pero hermano, el individuo siempre es parte de una familia. Y creo que la familia es la que debe verse como el núcleo en la sociedad y no específicamente el individuo, como también muchos liberales hacen. Sí, el individuo, el individuo, el individuo, cuando en realidad al individuo jamás se lo debería ver fuera del núcleo de la familia. Creo que ese también es un error, pero lo voy a dejar para analizarlo en otro momento. Eso respecto a Javier Milei.